Bueno, ahora tenemos este ejercicio. Este ejercicio es sencillo. Acá ya tenemos prácticamente divididas las oraciones. En la línea debe ir el verbo que acompaña a cada uno de los sujetos que van antes de la línea, porque ya sabemos que si la línea es es el verbo, antes del verbo va el sujeto y después del verbo va el complemento. Entonces acá en el cuadro simplemente ya tenemos dos partes, todos los sujetos y todos los verbos, ¿sí? Por ejemplo, el sujeto de la primera oración es my mother, ¿sí? Y el complemento de la primera oración será anus. La segunda, o digamos acá, bueno, sí, la segunda, entonces, antes de la línea que dice J, ese será el sujeto. Y después de la línea que dice at home, ese será el complemento. Entonces, ahí ya podemos llenar las primeras dos, la primera y la última columna de la tabla. Ahora tenemos que encontrar los verbos. Entonces, teniendo claro qué significa cada sujeto, vamos a llenar el verbo que corresponde. Recuerdan, am siempre va con I. Is siempre va con la tercera persona que es she, he, it. Y are siempre va con los demás. Entonces, vamos a hacer un pequeño cuadrito. Entonces, I, que siempre va en mayúscula, va con A. We, you, they, van con are. Y he, she, it, que es la tercera persona, van con is. ¿Sí? Entonces, empezamos acá a buscar. ¿Dónde dice I? Entonces, por ejemplo, acá está un I. Entonces, I va con am. Acá sería am. ¿Dónde más hay I? Por ejemplo, aquí hay otro I. Va con am. Luego, buscamos estos. We, you y they para completarles ar. Entonces, acá. They va con ar. We va con ar. You va con ar. We va con ar. ¿Sí? Y luego buscamos los que digan tercera persona. Entonces, por ejemplo, she, he, ¿sí? Ahora, si hay algunos que sean nombres propios, como por ejemplo mi mamá está reemplazando al sujeto ella, o sea, está reemplazando a she. Como está reemplazando a she porque es una persona femenina y singular, el verbo que corresponde en esta oración es is. ¿Sí? Daniel es un hombre en singular. Como es un hombre en singular, está reemplazando al sujeto he. Como está reemplazando al sujeto he, el verbo que corresponde sería is. ¿Sí? Y así empezamos a mirar y empezamos a relacionar cada sujeto con cada verbo y completamos esta tabla. Luego tenemos dos tablitas que están mostrando su forma negativa y su forma de pregunta. La forma negativa será sujeto, verbo, luego la negación y luego el complemento. Y la forma de pregunta será primero el verbo, luego el sujeto, luego el complemento. Acá tenemos algunos ejemplos de pregunta. Am I late? Si se dan cuenta en preguntas, simplemente es cambiar el orden de la positiva. Primero iría el verbo y luego el sujeto. En el caso de acá, si yo quisiera convertir esta oración, my mother is a nurse, en una pregunta, tendría simplemente que cambiar el orden de la oración. Ya no tendría que decir, acá está en afirmativa, ¿sí? Entonces dice, my mother is a nurse. Para hacerla en pregunta tendríamos que poner is my mother a nurse. Cambiaría el orden de la oración. Y en la negativa sería my mother is, ahí va la negación, not a nurse. ¿Listo? Ahí están las tres formas, positiva, negativa y pregunta. ¿Listo?
Por ahora les voy a dejar esa parte y en el siguiente video continuamos con los demás ejercicios. ¿Listo?